Pues vamos a continuar con nuestro tema. Esta es una serie de 4 predicaciones donde el tema es Dios es mi prioridad. Iniciamos estos estudios, nuestra enseñanza, diciendo que al final de los 4 estudios nos íbamos a dar cuenta si verdaderamente Dios es nuestra prioridad. Pero también dijimos que si no lo está haciendo, bueno, esta es una gran oportunidad que el Señor nos da para cambiar las cosas, para empezar a dar pasos, ¿sí?, donde podamos establecer compromisos delante del Señor y poder cambiar. Y como siempre, yo quiero decirles que estoy muy contento por el llamado que tengo de parte de Dios, porque mi responsabilidad delante de Dios es venir y compartir la palabra de Dios. No es mi responsabilidad redarguir sus corazones para que ustedes tomen las decisiones. Esa es una obra que solamente le compete al Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Y tampoco Dios me llamó para ser aquí un fiscalista y saber si están o no están haciendo las cosas. Eso es algo personal. Yo solamente vengo aquí a compartirles y a transmitirles lo que Dios está trabajando en mi vida, y quiero decirles que yo doy testimonio, y mi familia también, de que estoy viendo los resultados. Estoy viendo cómo el Señor está trabajando de una manera asombrosa y poderosa. La semana pasada hablamos del principio Dios hace la multiplicación, porque solamente Él tiene el poder. Él es especialista en multiplicar lo poco. ¿Sí? Vimos algunos ejemplos de cómo Él multiplicó el sustento de la viuda de Sarepta, ¿verdad? Pero ella tuvo que entregarlo todo. Después vio el milagro, una vez que hubo entregado todo. Vimos también cuando Ana le pide al Señor un hijo y Dios se lo entrega. Y cuando ella se lo entrega al servicio de Dios, a Samuel, vemos cómo Dios multiplicó su familia, porque le dio hijos e hijas cuando ella era estéril. Dios multiplicó su familia. Vimos el caso de Caleb, un hombre que junto con Josué le entregaron su vida al Señor, sus mejores años al servicio de Dios. Y esto fue lo que Dios hizo: multiplicó su vitalidad y su fuerza. Cuando tenía 85 años, dice que tenía la fuerza de 40. Vimos el principio de cuando los discípulos alimentan a la multitud. Aunque la Biblia dice que eran 5,000, nosotros entendemos que pudieron ser entre 20 y 25,000 gentes las que alimentaron, con 5 panes y 2 peces. Una vez que se lo entregaron al Señor, Jesucristo lo bendijo, lo puso en sus manos, y en las manos de los discípulos sucedió este milagro de la multiplicación. Pero primero tuvieron que confiar en Dios y entregar. El día de hoy vamos a hablar acerca de otro principio. Dios prueba el corazón. Dios prueba el corazón. Y cuando uno pone a Dios como su prioridad, se modifican y se transforman todos los aspectos de nuestra vida, porque el Espíritu Santo trabaja con nuestro corazón. Es decir, hay una transformación de nuestro corazón. Por lo tanto, cuando desarrollamos la actitud de dar, esta actitud se ve reflejada en nuestro matrimonio, se ve reflejada en nuestra familia, se ve reflejada en nuestra vida espiritual y se ve reflejada en nuestra economía. ¿Por qué? Porque cuando hay ese cambio en el corazón y uno empieza a tener ese corazón generoso de dar, cuando estás en la relación de matrimonio, no estás esperando que me va a dar. Tú tienes la actitud de dar, de dar. ¿Sí? El día miércoles estuve invitado por nuestra hermana Jimena a este desayuno, que le doy muchas gracias a Dios. Había como 17 hermanas, bueno, no hermanas, invitadas ahí, y tuve la oportunidad de compartir,
¿sí? Y el tema era la ayuda idónea. Entonces fue muy bonito porque desde el punto de vista de hombre pude decirles cómo es que nosotros pensamos y vemos las cosas. Así es que si su esposa fue a ese desayuno, esté muy contento porque pude hablar bien, ¿verdad? Tiene que ver resultados en su casa. Pero entonces hablaba de cómo esto era el diseño de Dios y cómo deben de ellas de estar dispuestas a dar. Dar. ¿Se fija? Entonces cuando tú estás dispuesta a dar, la otra persona también va a dar. Pero el cambio es personal, empieza por mí. Siempre queremos que cambien los demás y luego cambiar yo. No, el cambio empieza por mí. ¿Sí? Esto lo puedes ver incluso con los hijos también en la familia. Un corazón de dar. ¿Dar qué? Pues a veces tenemos que sacrificar ciertas cosas para el aprendizaje, para el crecimiento, para el desarrollo de nuestros hijos, empezando por nuestro testimonio. Hay veces que uno tiene que quedarse callado, que no nos vean discutir por el testimonio que tenemos que dar a nuestros hijos. Entonces, fíjense hasta dónde llega este principio de dar. De dar. Cuando Dios obra un cambio en nuestro corazón, mejora nuestra salud. ¿Por qué? Porque baja el nivel de estrés. Porque ya no nos afanamos como antes lo hacíamos. Ahora entendemos que todo lo que poseemos le pertenece a Dios. Y como lo hemos mencionado anteriormente, esto sucede cuando creemos los principios que la palabra de Dios establece y vivimos conforme a ellos. Entonces, con respecto a este principio, Dios prueba el corazón. Yo los invito a que abran su Biblia en Malaquías, capítulo 3, verso 6, por favor. Malaquías, capítulo 3, verso 6. Malaquías, capítulo 3, verso 6. ¿Están ahí? Dice la Escritura: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos de ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y mire, en todo el libro de Malaquías, Dios le habla al pueblo de Israel y les dice que hay que volverse a Dios en tres áreas. Una es el área económica, otra es el área de la familia, y la otra era la comunión íntima con Dios, es decir, de manera personal. Sin embargo, en este capítulo 3, en esta parte, Dios está hablando de volverse a Dios en las finanzas. Y algo que tenemos que entender es que Dios siempre está buscando nuestro corazón. Fíjese lo que estoy diciendo. Dios siempre está buscando nuestro corazón. Él quiere cambiarlo, y una manera que Él utiliza para cambiar y transformar nuestro corazón es produciendo esta actitud de dar. ¿Dar qué? Dar tiempo, dar nuestros dones y talentos, y también nuestro tesoro. Esa es una manera que usa. ¿Por qué? ¿Se acuerdan del pasaje en Mateo 6:21? Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y ya dijimos en alguna enseñanza pasada, explicamos este pasaje, decíamos, ¿qué quiere decir esto? Porque una de las aplicaciones
que le damos es, lo que sea tu prioridad, ahí es donde va a estar tu corazón. Y es una manera, una aplicación práctica, podemos decir, podemos usarlo. Pero el contexto no está hablando de eso. El contexto está hablando de lo económico, del dinero. Y Jesucristo está estableciendo aquí un principio. Donde está tu dinero, ahí está tu corazón. Y poníamos un ejemplo con respecto a la bolsa de valores, a las acciones. ¿Sí? Y vimos que hay muy poquita gente que realmente se levanta todas las mañanas buscando a ver si subieron o no subieron las acciones. ¿Por qué? Porque esa es la gente que tiene su dinero invertido en las acciones. Y entonces le duele si baja, porque ahí está su tesoro. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿Por qué a nosotros no nos importa mucho si subió o bajó? Pues porque no tenemos inversiones ahí, ¿verdad? Pero en cambio, si sube la tortilla, ¿qué onda con el gobierno? Si sube la gasolina, nos subieron la gasolina. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a manifestarnos, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque nos está pegando directamente nuestra economía. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Ahora, ¿por qué no a todos nos duele las situaciones que de pronto atravesamos como iglesia? ¿Dónde está tu tesoro? Si tu tesoro estuviera aquí, estarías muy pendiente de que todos andemos caminando como debe de ser. Pero de pronto pasan situaciones y pasamos ahí como desapercibidos y no queremos involucrar. ¿Por qué? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Se fijan? Cómo Jesucristo tenía mucha razón en lo que nos enseñaba. Ahora, el corazón sigue al tesoro. Ese es el principio que establece aquí, ¿sí? El corazón sigue al tesoro. Entonces, donde se pone el tesoro, ahí está el corazón. Sin embargo, Dios no está detrás de nuestro tesoro. Dios está detrás de nuestro corazón. ¿Sí? ¿Se fijan? Dios lo que realmente quiere es nuestro corazón, no nuestro tesoro. Pero una manera que tiene para llegar a nuestro corazón es por medio del tesoro. ¿Se fijan? Ahora, sabemos que hoy en día existe una gran controversia con respecto a que si el diezmo aplica a la iglesia o no. Pero ahora podemos entender con claridad que los principios que Dios estableció siguen y seguirán siendo vigentes siempre. Así es. Por ejemplo, Dios es primero. ¿En qué? En todo. En todo. Dios hace la multiplicación. ¿De qué? De todo. Son principios que están vigentes hoy en día. Dios prueba nuestro corazón. ¿Por qué? Porque lo quiere todo. Así fue con el pueblo de Israel y así es con la iglesia. Él quiere probar qué hay en nuestro corazón. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor no cambia. El Señor no cambia. En Santiago 1:17 dice: amados hermanos míos, no erréis. ¿Qué quiere decir errar? Equivocarse. Hermanos míos, no se equivoquen. Toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual, fíjese lo que establece aquí, no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia. Inmutable. Dios no cambia. De hecho, es uno de los atributos de Dios, que es inmutable. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No cambia. ¿Cómo empezó este pasaje de Malaquías 3:6? Porque yo, Jehová, no cambio. Y si Él dice que no cambia, no cambia. Ahora, sabemos que nosotros estamos bajo la gracia, no bajo la ley. El mismo Pablo establece ese principio, ¿verdad? En Romanos él dice que nosotros estamos bajo la gracia de Dios. Ya no estamos bajo la ley.
Mi pregunta es, ¿y en el Antiguo Testamento no operaba la gracia de Dios? Noé se salvó del juicio porque era bueno, porque dio gracia ante los ojos de Dios. Primero, pero la gracia de Dios. Y después Noé fue salvo del juicio. La gracia de Dios siempre ha operado, porque Dios no cambia. Ahora, el diezmo es una prueba. Estamos diciendo que Dios prueba el corazón. El diezmo es una prueba. Es una manera sencilla de que comprobemos nosotros mismos si Dios tiene o no nuestro corazón. Acuérdese, Dios no quiere nuestro tesoro, Dios quiere nuestro corazón. Pero la manera en que usted y yo nos vamos a dar cuenta si Dios tiene nuestro corazón es a través del tesoro. ¿Se fija? Sí. Hay un solo pasaje en toda la Escritura donde Dios nos permite probarlo. ¿Sabía usted eso? Hay un solo pasaje en toda la Escritura donde Dios dice, te doy chance, pruébame. Y es en Malaquías 3:10. Y hablando de los diezmos y de las ofrendas. Probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Eso es lo que dice el Señor. Y Dios, dice el pasaje, no cambia. Muchas veces ponemos la excusa de que el diezmo no aplica a la iglesia y por eso no lo damos. Cuando el principio de Dios es primero, aplica en todo, incluyendo los recursos, y sigue vigente hasta el día de hoy. Ahora, la definición del diezmo literal, ya sabemos que va más allá, pero ¿qué significa diezmo? ¿Qué? Porcentaje, 10%. 10%. 10. ¿Sí? Eso es lo que significa. Sin embargo, en la Biblia, el número 10 también está relacionado con prueba. Por ejemplo, ¿cuántas plagas envió Dios a Egipto? 10. 10 plagas. ¿Y qué estaba haciendo Dios? ¿Probando el corazón de quién? De Faraón. ¿Cuántos son los mandamientos? 10. ¿Cuántas veces tentaron a Dios el pueblo de Israel en el desierto? 10 veces. No lo saben, pero son 10 veces. Y viene en el pasaje claramente, dice, 10 veces me han tentado. 10 veces tentaron a Dios. ¿Cuántas veces le cambió el salario a Jacob? No lo saben, pero son 10. ¿Cuántos días estuvo a prueba Daniel? 10 días. ¿Cuántas vírgenes, en la parábola de las vírgenes, cuántas vírgenes fueron probadas? 10. Había 5 insensatas y 5 sensatas. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos discípulos eran? 12. Porque ya le compartí la enseñanza. ¿Sí? Así es, ¿verdad? El número 10 en la Biblia lo podemos ver como número de prueba. Y qué interesante, que el diezmo significa 10. Dios está probando nuestro corazón. ¿Y qué tanto lo estará probando? Que no dígame si sostiene usted una lucha con que si esto es cierto o no es cierto. Y empieza a hacer números en la cabeza y dices, pero es mucho. No sabe. Híjole. Eso pasa porque Dios está probando tu corazón y el mío también. 10 es número de prueba. Dios dice, probadme ahora en esto. Ahora, este argumento, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Muy bien. Entonces yo hago una pregunta aquí. Si estaba algo mal bajo la ley, ¿ahora está mal bajo la gracia? No. Estaba bajo la ley, mal. Ahora como sigue estando mal. Voy a volver a hacer la pregunta.
Si estaba algo mal bajo la ley, ¿ahora está bien bajo la gracia? Ah, no. ¿Qué dijiste? Sí, lo dije mal, por eso lo repito. Ok. Por ejemplo, ahora yo puedo decir mentiras, porque estoy bajo la gracia. Pero está mal. A ver, ¿puedo o no puedo? Sí puedes, pero no debes. No. Pero ¿dónde dice que mentir está mal? En la ley. Por lo tanto, si mentir estaba mal bajo la ley, está mal bajo la gracia. Así es. Robar, ¿está bien? No. Pero los 10 mandamientos dicen no robarás. Pero aplica en la gracia. En la gracia también aplica. Sí. Matar, ahora está bien porque estamos bajo la gracia. No. Como quiera me perdona. No, dice los 10 mandamientos, no matarás. Sí. Ahora, ¿qué dice bajo la gracia? Habla su Biblia en Mateo 5. Mateo capítulo 5, verso 21. Mateo 5, 21, por favor. ¿Están ahí? Sí. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Yo no recuerdo ningún mandamiento que diga no te enojarás. ¿O sí? ¿Había alguno? No decía. Pero ahora Jesucristo, que es la gracia, dice, pues ahora no solamente no es no matarás, ahora te digo que es lo mismo si tú le dices fatuo a tu hermano, si tú te enojas contra tu hermano. Entonces, ahora tenemos que hacer más o menos. Primera de Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Ahí está. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Otro principio, otro mandamiento, adulterar, no cometerás adulterio. Entonces, ¿ahora sí está bien? No. Por supuesto que no. ¿Qué dice en ese mismo pasaje, verso 27? Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ya le subió. Hasta. Yo no recuerdo ninguno de los 10 mandamientos que dijera eso. Pero es la gracia, Jesucristo, quien está diciendo esto. Está poniendo un precedente. No solamente es hacerlo, es hasta pensarlo. Tienes un problema delante de mí. Y es aquí donde entra el discernimiento entre el bien y el mal. Hay cosas que estaban mal y siguen estando mal. Hay cosas que estaban bien y siguen estando bien. Los principios que Dios ha establecido. Dios es primero, no tienen fecha de caducidad. Dios nunca va a ser segundo. Al estar bajo la gracia, Dios espera mucho más de nosotros. Dios espera que hagamos más, que demos más, que hablemos más. La ley dice da el 10%. Pero ¿qué es lo que Dios espera bajo la gracia? Más. Más. El diezmo es una prueba a nuestro corazón. Es por donde debemos de empezar. No es donde nos debemos de quedar, es donde debemos de empezar.
el diezmo es bíblico. Muchos no diezman porque no creen que sea bíblico. Sí, lamentablemente, y tengo que comentarlo, en muchas iglesias evangélicas abusan de esto, lamentablemente, y no enseñan lo que la palabra les establece. Es decir, no enseñan a la congregación por la bendición y lo bíblico que es, sino lo enseñan A su beneficio. para su propio beneficio. Sí. ¿Sí? Pero ustedes están en un lugar donde se predica la palabra de Dios y donde los pastores no vivimos de esto, porque Dios nos ha bendecido con empresas y con negocios. Por lo tanto, y que déjenme decir una cosa, que no estaría mal que viviéramos No. y que la iglesia nos sustentara. Es bíblico. La Biblia lo establece. Ustedes tienen aquí un plus, que gran parte de lo que nos deberían de dar se está yendo a misiones, se está yendo a muchas cosas que se hacen aquí. Sí es. Sin embargo, sí tenemos que comentar esto, que hay iglesias donde abusan de esto. Abusan. Pero miren, vamos a ver este punto de que el diezmo es bíblico. Génesis capítulo 14. Esto está bien interesante, va a ver. Estoy seguro que le va a gustar. Génesis capítulo 14, por favor. Verso 18. ¿Están ahí? Génesis 14, verso 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. ¿Y qué dice después? Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Tenemos aquí un evento que lo podemos ubicar más o menos 500 años antes de que Dios le diera la ley al pueblo de Israel. Y Abraham le está dando la 10ª parte a Dios. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con nosotros? Es lo que vamos a ver. Vamos a ver esta conexión. Génesis capítulo 12, por favor. Tenemos que regresarnos un poquito. Génesis capítulo 12, verso 1. Génesis 12, verso 1. ¿Están ahí? Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y mire, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En esa bendición estábamos nosotros incluidos. ¿Sabía usted eso? Sí, claro. En esa bendición que Dios le está dando a Abraham, cuando le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, íbamos nosotros los creyentes incluidos. ¿Cómo lo sabemos? Abra su Biblia en Gálatas capítulo 3. Por favor, Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, verso 6. ¿Están ahí? Así Abraham, Pablo escribiéndole en las iglesias de Galacia: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, ¿quiénes son los que son de fe? Nosotros, la iglesia, los creyentes, los que hemos confesado a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Estos son hijos de quién? Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Ahora podemos ver la conexión con Abraham?
Abraham también es nuestro padre espiritual. Y ese padre espiritual nos puso un ejemplo. Y ese ejemplo fue entregar los diezmos de todo. Ahora, ¿quieren ver otro dato interesante? ¿A quién se los entregó? Ajá. Dice que se los entregó a Melquisedec. Hebreos, por favor, capítulo 7. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 7, por favor. Hebreos capítulo 7, verso 1. ¿Están ahí? Dice la palabra de Dios: porque este Melquisedec, rey de Salem, es el mismo que decía Génesis, ¿verdad? Ok. Sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, miren el nombre, lo que significa Melquisedec, rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz. ¿A quién se le atribuyen esos nombres? Jesucristo. Pero ahora mira la explicación: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Abraham le entregó los diezmos al mismo Señor Jesucristo. ¿De quién es la iglesia? ¿De quién? A ver, ¿de quién? De Jesucristo. La iglesia es de Jesucristo. La iglesia es de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo simplemente somos administradores. La instrucción que nos dio de que haya un buen funcionamiento en todas las cosas, en la enseñanza, en la estructura, en los recursos también. Entonces, 500 años antes de la ley, Abraham entregó los diezmos de todo. Abel, 2500 años antes de la ley, ya estaba entregando las primicias de sus ovejas. Otro pasaje, Génesis 28, por favor. Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28, verso 20, por favor. ¿Ya llegaron? E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diereis, ¿qué dice? El diezmo para ti. Jacob, comprometiéndose con Dios a entregarle los diezmos de todo. Qué importante es haber establecido que el diezmo no es un porcentaje, es decirle a Dios: tú eres mi prioridad. Pero también tenemos que entender que el diezmo, Dios está probando nuestro corazón para que nos demos cuenta si verdaderamente Dios es nuestra prioridad o no. Levítico 27:30, se los leo. Levítico 27:30 para los que toman nota. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, ¿de quién es? De Jehová es cosa dedicada a Jehová, dedicado, consagrado, apartado, exclusivo de Dios. Deuteronomio 26, 1 al 2. Pónganlo en la pantalla, por favor. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para habitar allí su nombre. Mi pregunta es: ¿cuál es el lugar que el Señor Jesucristo estableció hoy para nosotros? La iglesia local. No es el Teletón. No. Sí, pues que de repente empieza el Teletón el 9999
y resulta que pues ya lo entregué ya. Dios estableció la iglesia para que fuera el lugar donde se entregaran los diezmos y las ofrendas. Aquí es el lugar. Si usted quiere darle al Teletón o a cualquier otro ministerio, qué bueno, después de haber entregado aquí sus diezmos y sus ofrendas. Lo que usted dé afuera, eso ya es sacrificial, pero nunca usted puede sustituir otras cosas por la iglesia. Porque aquí es donde Dios deja una estructura, aquí es donde Dios está poniendo la visión de cómo se ha de operar y cómo se han de manejar los recursos. Y aquí es donde ustedes pueden comprobar si las personas que están aquí al frente están siendo controladas por el Espíritu Santo de Dios. Porque si las personas que están aquí al frente enseñándoles están controladas por el Espíritu Santo de Dios, créanme que van a utilizar bien los recursos. Usted no sabe cómo van a usar. ¿Quién le garantiza que lo que da el Teletón realmente llega? A la hora de equipar los hospitales, ¿a poco no les piden el diezmo de todo? Por si no sabían, son empresas las que venden. Entonces, con lo que usted donó, también le están dando al proveedor de los equipos. En cambio, si usted lo trae aquí, la gente que estamos enseñando, usted puede ver que estamos controlados por el Espíritu Santo de Dios. Usted va a decir, ok, el recurso que llega a donde tiene que llegar, porque hay carga. ¿Se acuerdan cuando el Alex nos mandaron 40 toneladas de ayuda y nos pidieron las iglesias en Estados Unidos, pero entréguenlas ustedes? Porque sabemos que mucho de lo que se da no llega. ¿No fue el problema ahora con en Acapulco? No llegan, porque no empiezan a comerciar con lo que la gente está dando. Pero si usted entrega sus diezmos y sus ofrendas en el contexto de su iglesia local donde Dios lo puso, usted puede supervisar que los recursos lleguen a donde tienen que ir. ¿Se fijan? Ahí en ese mismo pasaje de Deuteronomio 26, verso 13 y 14, y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. El diezmo no debe de ser usado para nuestras cosas. Está separado, dedicado a Dios. Es la manera en la que decimos, Señor, tú eres mi prioridad. Se entrega, ya lo dijimos, en la iglesia local. Y establecimos el principio. ¿Qué hizo Acán? ¿Qué hizo Acán? Acán tomó de Jericó oro y plata. Cuando Dios dijo, esta ciudad es mía, todo es mío. Es decir, la primera ciudad es mía. Acán lo tomó. ¿Y qué hizo? Llevó la maldición a él, a su familia, a sus bienes, a todo. ¿Por qué? Porque tomó algo que era dedicado, consagrado a Dios. Así es hoy en día. Y usted puede decir, bueno, es que pero la maldición, a ver, yo soy creyente, no puedo ser maldito. No, bueno, vamos a ponerlo, no va a ser bendecido, pero busque el opuesto a no bendecido y es maldito. ¿Me explico? Si usted quiere que se lo diga de una manera bonita, bueno, no va a ser bendecido, ¿verdad? Pero busque el diccionario para que sepa que lo que estamos diciendo eso es. Mateo 23, 23. El Señor Jesucristo dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Sin dejar de hacer aquello. Dios está probando nuestro corazón.
Y un error sería ver esto como negocio. A ver, si yo tengo 100,000, le voy a dar 10,000 para que me dé 10 veces más, entonces me va a dar otros 100,000. Si tú estás pensando eso en tu corazón, qué bueno que vas a dar los 10,000, pero no te va a dar nada. ¿Me explico? Porque no es el principio, no es la actitud correcta. Estamos hablando de un corazón que da, dispuesto a dar, diciéndole a Dios, eres mi prioridad. El diezmo es un beneficio. Fíjese, Segunda de Crónicas, verso 31, estoy ya por terminar. Segunda de Crónicas, capítulo 31, verso 4. Segunda de Crónicas, capítulo 31, verso 4, dice: mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas, ¿qué? Primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido Jehová su Dios, y los depositaron en montones. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de sus montones. Y el sumo sacerdote Azarías, de la casa de Sadoc, le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho. Pero fíjese por qué. Porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Cuando uno desarrolla ese corazón de dar, entonces Dios empieza a bendecir. Yo recuerdo cuando iniciamos con este proyecto 837, y para todos los que no saben, el proyecto 837 tiene que ver, ¿sí?, con un crecimiento que está experimentando en Filadelfia. Pero el propósito principal es espiritual, pero también tiene que ver con el crecimiento en cuanto a las instalaciones. Y yo recuerdo cuando lanzamos este proyecto, era el peor momento para echarnos un compromiso financiero. Era cuando todos decían: no, ahorita no te endeudes, no hagas esto, no hagas lo otro, no, ahorita tienes que retener dinero. Yo le voy a decir una cosa: el mayor crecimiento que experimentaron las empresas de su servidor fueron en ese momento. Yo daba y Dios mandaba más negocio, más negocio, más negocio, más negocio. Cuando todo estaba en crisis, yo no. Y las personas que participaron de esto pueden dar testimonio de cómo Dios bendijo, pero por un corazón que daba, pero daba de una manera sacrificial, porque las cantidades no eran cantidades de 2,000 pesos. La primera aportación fue de 250,000 pesos y después un compromiso mensual. En plena crisis. Yo recuerdo que mi familia y yo dijimos: este carro, en lo que se venda, lo vamos a entregar. No tuvimos que vender el carro. Llegaron los negocios antes y pudimos dar lo que nos habíamos comprometido antes de vender el carro. Y así fue todo ese tiempo. Pero no era: te doy para que me des.
Era te doy porque sé la necesidad que tenemos como iglesia. Hoy ese proyecto no se ha acabado. Tenemos la casita de un lado, se está pagando, hay un crédito, pagamos 16,000 pesos mensuales. Y tenemos que salir con eso. Mire qué gusto estamos. Nuestros niños no pudieron estar mejor, bien equipaditos. Sí. 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 Ah, sí, también. Cuando salimos, que fue la crisis por la que estuvimos, tuvimos que salir de aquí. Y entonces fue cuando nos dimos cuenta que no teníamos un lugar propio como Filadelfia. Y ahí fue cuando dijimos, vamos a hacer este proyecto. Hoy por hoy, este tercer piso está completamente pagado y es de Filadelfia. Amén. Pero hubo gente que dio más allá de sus fuerzas. Hubo gente que dio, créame, aún de lo que no tenía, por fe. Y acérquese con los diáconos, Dios les puede decir. Pero Dios fue bueno. En este pasaje, obviamente los sacerdotes estaban preocupados por la gente porque estaban dando y dando y dando. Dice, oye, ¿cómo están? Y entonces la respuesta es, están muy bien porque Dios les está bendiciendo tremendamente. Si no les falta nada, al contrario. Les sobra de todo. Ahora les sobra. Pero aquí, en la casa de Dios, también sobra. Pero es el principio, un corazón que da. Según de Corintios 9:6, Pablo les dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y Pablo está hablando de los recursos. Pablo está hablando de dinero. ¿Cómo estás sembrando? ¿Escasamente? Bueno, vas a cosechar escasamente. Estás sembrando generosamente, generosamente también segarás. Miren, yo aprendí este ejemplo que me gustó mucho. Imagínense, un caso hipotético, que Alberto tiene que salir del país por cuestiones de trabajo, pero mi familia se queda aquí. Y entonces yo le digo a 3 hermanos, ¿verdad? Le digo al hermano Nicolás, le digo a Luis y le digo a Fred, les voy a estar depositando 100,000 pesos al mes a cada uno, con el compromiso que le depositen a mi esposa 10,000 pesos. ¿Lo puedes hacer? ¿Lo puedes hacer? ¿Lo puedes hacer? Perfecto. Muy bien. Entonces yo me voy. Y cada mes, 100,000, 100,000 y 100,000. Entonces a los 3 meses yo hablo con mi esposa y le digo, amor, ¿cómo estás? Pues extrañándote mucho. Yo sé. Oye, te quiero preguntar, ¿cómo está todo? ¿Estás bien? ¿Sí? Sí, amor, estoy bien. Ok, mira, Nicolás te está entregando lo que le encargué. Sí, me ha estado depositando 10,000 pesos mensuales. Ah, perfecto. Ok, gracias. Oye, Luis te está depositando lo que quedamos. Bueno, fíjate que Luis me está depositando 20,000. ¿Cuánto me dijiste? Bueno, yo le dije 10. ¿Pero te está depositando un 20? Sí. Ah, ok, está bien. Oye, ¿y Freddy? Bueno, mira. Ese Freddy. Lo pongo como ejemplo porque no es. Es un caso hipotético. Es todo lo contrario. Entonces, ¿qué pasó con Freddy? Bueno, mira, me entregó primero 8,000. ¿Cómo? Sí, me entregó 8,000 primero. ¿Y después me entregó 5,000. ¿Y el tercer mes? No, el tercer mes ya no me dio nada. ¿Cómo? Si yo le estoy depositando 100,000 pesos al mes, ¿cómo es que no te puede entregar 10,000? Ok, muy bien. ¿Sabes qué? Ya no le voy a entregar a Freddy sus 100,000.
Se los voy a dar a Luis, porque tiene un corazón más generoso. Ya vi que no puedo confiar en él. Mi pregunta es, ¿quién es la esposa de Jesucristo? La iglesia. Si Jesucristo le preguntara a usted, ¿cómo tienes a mi esposa? ¿La estás cuidando? ¿Estás viendo por ella? ¿No le está faltando nada? ¿Qué le diríamos? Tenemos esa responsabilidad de cuidar de su esposa, que es la iglesia. Es nuestro trabajo. ¿De dónde cree que se va a sustentar la iglesia si no es de los recursos de todos nosotros? Es su responsabilidad, como también es mía. Es de todos. Es de todos. Pero así como no se ve ilógico esta analogía que puse de mi esposa, así tampoco ve Dios ilógico que no se está entregando a Dios de su iglesia el sustento. Ese es el principio. Dios no cambia. Lucas capítulo 6, búsquelo por favor. Lucas 6:38. Lucas 6:38. ¿Están ahí? Lucas 6:38 dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenían estos sembradíos, la ley establecía que todas las orillas no las podían cortar, porque eso era para los pobres, ¿sí? El problema era que los que estaban cortando, pues, y entregando, también tenían necesidad, y entonces por ellos estar trabajando, de pronto pudiera ser que llegaban y ya no les alcanzaba lo que había quedado. Entonces, cuando dice aquí, recibirás medida buena, apretada, remecida y rebosando, era que en las canastas donde ponían todo, lo que hacían es que lo apisonaban y luego le echaban más y lo apisonaban y le echaban más y lo apisonaban y lo apisonaban para que se compactara, pero para poder llevar más en un solo viaje. Y dice aquí, apretada, remecida y rebosando hasta arriba. ¿Pero a quién se le iba a entregar eso? A quien diera. A quien diera se os dará más. Si uno da, siempre recibirá más. ¿Sí? Ahora, es importante comentar el hecho de que el beneficio de dar no es un motivo. Es decir, dar, ese es el beneficio, no el motivo. Era lo que yo les decía. O sea, no doy porque voy a recibir más. Si yo estoy pensando así, no va a recibir más porque no hay la actitud correcta en su corazón. Si vemos esto como motivo, la Biblia lo llama codicia, egoísmo, y eso es pecado. Lo que Dios quiere es que aprendamos la importancia de dar, eso, que podamos ser desprendidos.
Dice Lucas 6:30-32, a cualquiera que te pida dale, y al que tome lo que es tuyo no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si presentáis a aquellos a quienes esperáis recibir, si prestáis, a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Lo que Jesucristo está estableciendo aquí es el dar. Que demos, que demos, que demos. Eso es el principio que Dios está estableciendo. La importancia de dar. Yo quiero terminar con este pasaje. Porque el mismo Pablo en Hechos 20:35 dice: en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús. Ahora, si usted busca estas palabras en los evangelios, no los va a encontrar. Pero Pablo fue discipulado por el mismo Señor Jesucristo. Entonces, ahí en unos diálogos que tuvieron ellos, le dijo esto. ¿Sabe qué le dijo? Más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Dios está probando el corazón de cada uno de nosotros. Yo creo que los pasajes son claros, los ejemplos son claros. No hay mucho más que decir de esto. Eso es lo que la Biblia establece. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que el Espíritu Santo de Dios te está diciendo en esta mañana? ¿Qué es lo que Dios quiere trabajar con cada uno de nosotros? ¿Qué cosas son las que tenemos que arreglar y poner delante de Dios? A lo mejor empieza porque no estamos realmente regresándole a Dios lo que es de Él. A lo mejor sí se está regresando su parte, pero no se está dando más allá. A lo mejor tiene que ver la actitud. A lo mejor sí lo estás haciendo, pero no lo estás haciendo con la actitud correcta. O como en los exámenes, a lo mejor es ninguna de las anteriores, ¿verdad? Mire, la tranquilidad que tenemos en Dios es que Él siempre está mirando hacia adelante. Y Dios dice, hoy es tu oportunidad, pongámonos a cantar, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Dijo Jehová. Vamos a ver. Padre Celestial,